Muy buenos días, mis amados hermanos. Un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y poder compartirles un tema muy importante este hermoso domingo de Ramos. Te invito a que puedas orar conmigo, entreguémosle al Señor todas las cargas que has podido traer a día de hoy, que vengas arrastrando a lo largo de quizás días muy difíciles que te ha tocado pasar. Vamos, busquemos al Señor. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día y te pedimos perdón, Señor. Perdón por todos los pecados que hemos cometido. Perdón por todas las fallas, Señor, que hemos podido quizás hasta recaer. Y te rogamos, Dios mío, por tu bendita misericordia, que nos hagas ver una vez más la luz, la esperanza, la vida que hay en Cristo. Nada somos, Señor, delante de ti. Te rogamos un poco más de tu misericordia con nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos. Pon atención a nuestros oídos para oír tu palabra. Y seas tú hablando y usando al predicador, Señor. Perdóname por todo, Señor. Nadie es justo delante de ti. Y mis hermanos y yo venimos ante ti pidiéndote perdón, entregándote todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, porque tu yugo es fácil, ligera tu carga, Señor. Confiamos en Cristo y te encomendamos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Domingo de Ramos, empieza la famosa Semana Santa. Quizás lo primero que pensamos en esta semana tan significativa para nuestra cultura religioso-católica, es una semana donde pues quizás muchos recuerdos de tradiciones vienen a nuestra mente. Algunos dirán, wow, si esta semana ya empezaré a comer pescado, o se avecinan un maratón de películas de Semana Santa, cosa que ya no hay. Cosa que, o bueno, cada vez menos y menos, ¿no? Ya los canales de señal abierta dan prioridad ahora a otro tipo de programas, o noticias, quizás estamos llenos de COVID y cosas que la verdad escapan como siempre de nuestras manos y nos unimos siempre en oración por aquellos que están padeciendo, porque no es fácil, para nadie es fácil. Y quizás a estas alturas ya todos tenemos referencia de algún familiar cercano o muy cercano, o uno mismo que pudo haberse contagiado ya en este año, más de un año que pasó desde que el COVID llegó a nuestro país. Y bueno, para seguir con el tema, en esta Semana Santa, por lo general, ya las personas tenían planeado qué hacer, lugares que visitar o cómo aprovechar al máximo estos días feriados. Pero más allá de todo eso, algunos se toman el tiempo para también meditar en el mensaje que está detrás de toda esta Semana Santa, entre comillas, que es el recordatorio de los últimos días, de la última semana de Cristo aquí en la tierra y la influencia que tuvo a lo largo de la historia y nuestra relación personal con Dios. Muchos meditan en su relación personal con Dios. Y bueno, para ir al significado y origen de esta Semana Santa y de este Domingo de Ramos, que es el tema que meditaremos el día de hoy, tendremos que ir como siempre a las Escrituras, ya que todo el mundo espera Semana Santa, ¿verdad? Eso es lo común en todos. Algunos para tener un tiempo libre, un tiempo para hacer cosas que no podías hacer, ya sea por motivo de estudios o trabajo, o
bien para buscar de Dios. Pero tanto los unos como los otros esperan con muchas ansias estos días feriados. Pero nosotros vamos a ir al significado que está detrás. Para eso vamos a ir a Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Marcos 11 del 1 al 11 nos dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este es un pasaje muy conocido. Por lo general se conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y es una declaración muy poderosa. Es uno de los momentos más importantes también de la forma del Evangelio. Es una preparación por lo que habría de acontecer luego de la resurrección de Cristo, y también al final de los tiempos, cuando el Señor fue recibido arriba en gloria al resucitar de los muertos, por ejemplo, ¿no? Es recibido a la diestra del Padre, ¿no? Imagínense, ese es un momento muy glorioso. Imagínense el cielo recibiendo a Cristo, recibiendo al Rey, recibiendo a Dios. El primer día de su última semana sería como un ensayo de lo que habría de venir luego de su resurrección. Hosana en las alturas. El cielo y sus potestades se inclinan para recibir al Cordero de Dios, y el Padre le prepara un lugar a su diestra y un lugar para reinar. Parece que los ojos del pueblo en ese momento fueron abiertos durante este recorrido, y bueno, el Señor es recibido entre alabanzas, júbilo, como aquel rey que ellos verdaderamente esperaban. Y bueno, si nosotros hacemos aquí un pequeño alto, este primer día de la última semana de Jesús fue grandioso. Recibido entre las personas en la entrada, cortando hojas de palma. Muchos teólogos también relacionan estas hojas de palma o estas ramas de palma, y se les denomina también a estas ramitas hosana, que por lo general tenían un significado relacionado a la victoria, ¿no? Las hojas de palma. Era un significado de, ¿cómo poder expresarlo? Salvación, quizás, como la palabra tal hosana expresa. Vino la salvación, vino la victoria, aleluya. Una forma de expresar ese contentamiento, ¿no? De un cumplimiento muy grande. Porque este pasaje y esas expresiones como hosana en las alturas, bendito el reino, bendito el reino de nuestro padre David, es decir, a Jesús siendo reconocido como hijo de David. Y quizás esto es algo que ya se te viene a tu mente luego de haber leído los evangelios. Podemos ver el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias.
porque encontramos una gran afirmación y un gran reconocimiento a Jesús como Rey y Señor nuestro. Esto es muy importante. Bendito el reino de nuestro Padre David. Y para ello también hay que relacionar un poco esa gran expresión, ¿no? Hijo de David. ¿Qué quiere decir, no? Hijo de David. Si tú lees 2 de Samuel, capítulo 7, versículos de 12 al 13, tendrás un poco más de luz. Si lo lees conmigo, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, hablando el profeta Natán con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Obviamente esta es palabra de Dios, del profeta a David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, dice el Señor. De las entrañas, del linaje, de su descendencia, habría de venir aquel que reinaría por siempre. Y aquí yo te pregunto, ¿David murió o siguió viviendo? Murió, ¿verdad? ¿Salomón murió o siguió viviendo? Murió. Pero hubo aquí un rey que murió y resucitó. Cristo. El cumplimiento de esta gran profecía. Y era algo muy chocante porque quizás esto no era lo que verdaderamente el pueblo de Israel en ese momento y en ese contexto esperaba. Cuando uno pues trae a la mente todas estas profecías que se relacionan con este pasaje leído, te vas a sorprender bastante, porque incluso te darás cuenta, si lees Zacarías capítulo 9, versículo 9, ¿no? Si me acompañas a ver Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, sobre un pollino donde nadie antes se había montado. Imagínate el rey del mundo, de la historia, de lo de arriba y lo de abajo, de lo conocido y de lo no conocido, viniendo en un burrito, una expresión de humildad tan grande que una vez más estallaba en la cabeza de aquellos fariseos y sacerdotes que siempre se opusieron a Cristo y a sus enseñanzas y a lo que Él decía de sí mismo. Y esto es algo muy importante de considerar, amados hermanos, muy importante. Aquel rey viniendo en un asno, en un burrito, es pues quizás todo lo contrario a lo que ellos en su mente y en su deseo independentista anhelaban, que era un libertador fuerte, poderoso, valiente, que les daría un reino y una estabilidad política, abundancia de bienes quizás, paz, por su reputación ellos mismos de ser una nación escogida por Dios, y quizás no entender cómo pudieron llegar hasta esas instancias. Un pueblo que fue dividido, hubo un exilio, una conquista anterior con el imperio babilónico, luego una deportación de Babilonia y unos pocos que regresaron a tratar de reconstruir la ciudad, el templo. Y bueno, lo que ellos esperaban era alguien que les brinde esa estabilidad, porque ahora pues ya no son conquistados por babilonios, sino por romanos, y andaban bajo ese yugo. Algo muy difícil de asimilar, ya que ellos siempre se consideraron superiores, muy superiores al resto de todas las culturas que no eran judías o de Israel, ¿no? Si hablamos de Israel.
para ser más específicos. Y bueno, llega este famoso rey, este gran rey esperado, naciendo de un pesebre, de una ciudad tan, tan incluso despreciada, de Nazaret, ¿no? Galileo, carpintero. O sea, no era nada de lo que uno podría esperar como muy grande, ¿verdad? Y bueno, todo esto se vio tan bien confrontado, porque ellos, al de ser descendencia de Abraham, se jactaban esos fariseos. Incluso Cristo, al comparecer ante Poncio Pilato y él le cuestiona si era el rey de los judíos, se maravilló con su respuesta, como era costumbre de Jesús. Su respuesta: mi reino no es de este mundo. ¿Tú eres el rey de los judíos? Él decía: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Así de simple. Entonces, aquí vemos que Jesús se encargó muy bien de desilusionar a aquellos que no tenían la mira puesta en las cosas celestiales, puesto que todo esfuerzo y trabajo apuntó a la nueva y perfecta vida, la morada que Él nos está preparando para vivir juntos con su iglesia para siempre. Cristo te llama a participar de su reino, a deleitarte y a gozarte con Él, y descansar en sus promesas, en el poder de su fuerza, dándote de su gracia para soportar toda prueba aquí en la tierra y pasar todas las pruebas. Que pases en sabiduría y en temor al nombre de Dios, para que seas sabio con tu familia, en tu trabajo, en tu hablar, en tu actuar, porque se viene la consumación de su reino y Él quiere que tú estés allí. Promesas y esperanza de vida eterna hay para ti, hermano. ¿Sí? Cristo no trabajó, como verás, por un reino terrenal. No vino a ponerse una corona de oro con esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes y todo tipo de piedra preciosa. Él vino en humildad, vino a lavar los pies, vino a servir. Era una persona con una ideología muy peligrosa en todas las épocas. Ojo, no solamente para los israelitas o los judíos de aquella época. Una mentalidad incluso muy peligrosa para esta generación llena de progresismo, izquierda, suma exaltación del hombre y total alejamiento y desconsideración de Dios y de su palabra. En todas las épocas siempre el llamado a la humildad fue algo que confrontó y sigue confrontando a todas las personas. Si él mismo dijo: si quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser aquí el más pequeño. Entonces, esto es algo muy peligroso para aquellos que viven su vida teniendo al hombre y a sus deseos y a sus ideas como lo más grande. Entonces, no te sorprendas, amado mío. No te sorprendas de encontrar tanta oposición en todo lo que tú crees, piensas y vives. Pero ten el consuelo de que el Señor ya se nos adelantó y tenemos que correr esa misma carrera, porque Él te está esperando. Él te espera para vivir una vida perfecta, feliz por siempre. Y bueno, en estas expresiones que hemos visto, primero con el burrito y la humildad de Cristo que siempre reflejó en todo su ministerio, y esta gran expresión como hijo de David, que incluso un capítulo atrás, con el famoso encuentro con el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, apiádate de mí. Eran expresiones muy importantes, porque era un reinado eterno, era un rey sin igual,
era un rey con características sobrenaturales, porque reinaría por siempre. Y por ese corto momento los ojos del pueblo, ¿no?, se abren, porque en el inicio de su última semana, todos con él. ¿Y cómo fue para el día viernes? Ya todos estaban diciendo: crucifícale, mátalo. En fin, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por eso? ¿Quién de nosotros no ha negado a Cristo? Sus mismos apóstoles lo negaron. Dentro de ellos el más grande ejemplo. Uno de ellos se arrepintió, otro no. Judas Iscariote no se arrepintió y se colgó. Y Pedro, la cabeza, quien sería llamado después la cabeza de... Oh, bueno, no cabeza, sino la roca donde era fundada la iglesia y uno de los pilares de la iglesia primitiva, ¿no? Porque esa idea de la cabeza también a veces viene a malinterpretarse. Entonces no quiero entrar en esos terrenos de la polémica. Pero bueno, más allá de eso, este apóstol tan importante, Pedro, terminó negando a Cristo. Pero halló reconciliación y perdón al arrepentirse. Entonces el Señor te llama a lo mismo. Arrepiéntete, porque le hemos fallado a ese rey. Le hemos fallado a ese rey, que en un momento quizás este pueblo, ¿no?, de labios para afuera honra a Dios, pero por dentro somos, como dijo el mismo Cristo, sepulcros blanqueados, por afuera bonitos de mármol, ¿no?, con acabados de angelitos y todo, pero por dentro con un muerto pudriéndose. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. Quizás esta semana, no sé cómo va a empezar para ti, pero proponte a buscar de Dios, proponte a recuperar lo que quizás habías dejado a un lado durante mucho tiempo, porque tú mismo decías, y yo me identifico contigo porque a mí también me ha pasado, pero tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, quizás por eso ya no tengo tanto tiempo para leer mi Biblia o etcétera. Reconsidera para retomar esta costumbre de buscarle, de vivir como Él, de caminar como Él caminó, de seguir sus pasos, correr como Él corrió esta carrera. Entonces te digo, sé sabio en este inicio de semana, prepárate para entrar a su reino. Mira que es lo mejor que todo ser humano pueda recibir. Es la mayor recompensa que podrás tener nunca jamás. Es la oportunidad de tu vida, hermano. Es la oportunidad de tu vida. Recuerda que no es para tibios o para aquellos que con labios nada más honran. No, amada iglesia, no es así. Es para todos aquellos que han decidido negarse a sí mismos, cargar su cruz y seguirlo. Porque recuerda que muchos de los que aquel inicio de la semana lo alababan, como te dije, le dijeron: crucifíquenlo, mátenlo. Mentiroso, él no es el rey. Y esto pues confronta, porque identifícate tú mismo con esas personas y verás cuán aterrador, incluso ya como cristiano, ¿no? Ya como una hija de Dios, no te atreverías a siquiera blasfemar, ¿no? Pero el Señor siempre cuando permite que nos equivoquemos, ¿no? Y vienen las pruebas, y viene también la humillación bendita, su bendita humillación, que es para el bien de tu alma, para acercarte otra vez a Él. Y bien, prepárate para recibirle y seguirlo el paso. Desde que empieza tu día, no dejes de buscar al Señor. Así como a la calle siempre sales vestido y no se te olvidan tus ropas, no te atrevas a comenzar tu día sin ponerte toda su armadura, a cubrirte y a buscar respuestas en tu devocional. Y qué sé yo,
siempre constantes, hermanos. Seamos constantes en la oración. Nunca dejemos de orar. Nunca dejemos de buscar de Él. Yo sé que al principio puede parecer algo muy tonto, decir, no sé, al final, si oro temprano, yo ya me conozco y sé que voy a caer y sé que me voy a equivocar y sé que todo va a ser lo mismo. Pues yo te digo, no creas que si no oras, no creas, o al contrario, no creas que por orar, ¿no? Estás fallando. No pienses de esa manera. Es más, considéralo. Si no hubieras orado, quizás tu equivocación hubiese sido peor. Te hubieras dejado llevar más por tu carne y te hubieras hundido más de lo que quizás te equivocaste. Hubiese sido peor. Nunca pienses que hubiera sido mejor no orar. No pienses de esa manera. Recuerda que es muy importante porque así como es un panorama muy bonito imaginarse a Jesús siendo recibido por el pueblo con ramas de hosana, es decir, victoria, ¿no? Hosana en las alturas, salvación, vino la salvación, en ese burrito montado viene la salvación, por fin, amén, aleluya, ¿no? 5 días después, pues cómo cambió el panorama completamente. Era una multitud grande apreciando y confirmando y aprobando la crucifixión de nuestro Señor. Entonces ahí vamos a ver algo muy marcado, una diferencia muy marcada que quiero que medites en esta Semana Santa, en este Domingo de Ramos, ¿sí? Porque no puedes confiar en ti mismo. Sé sabio, como te digo, en este inicio de semana. Porque así como muchos empezaron bien, terminaron mal. Pero hay quienes empiezan mal y terminan bien. Ponte a pensar en qué lugar quieres estar tú. Lo mejor sería que empieces bien y termines bien. Pero si empiezas mal, o a medio camino, pasó algo malo, recuerda que todo debe recaer en arrepentimiento. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Levántate, no te quedes allí. Ve, busca hermanos de confianza, que sepas que aman al Señor y te pueden ayudar. Y como te digo, cuando salgas a la calle, tú no te olvides de tu ropa, no te olvides de la armadura de Dios. Por eso te llamo ahora a que, y creo yo que es el Señor que te llama ahora, a buscar de Él desde que empieza tu día, a ponerte su armadura como si estuvieras saliendo al frío o a una guerra donde sabes que hay gente esperándote con martillos, escopetas, cuchillos, espadas, bazucas, qué sé yo, cualquier tipo de arma para hacerte daño. Y tú estás saliendo a pura piel, a pura carne, pensando que con eso vas a poder hacerle frente al metal. Y no descuides tu vida espiritual. Desde temprano, no seas necio. No empieces tu día desabrigado y esperes que no te enfermes, que no te dé COVID, que no te gripes. No. Desde el inicio, hermanos, el Señor te llama a eso, a buscarle desde temprano. Si eso implica, si hacer tu devocional temprano significa que te levantes más temprano porque no te da el tiempo, porque trabajas o estudias, vale la pena. Levántate más temprano. Ora. Porque al final, ¿de qué vale tomar la medicina cuando ya te has enfermado? Cuando puedes tomar esa misma medicina que te va a dar sobreprotección cuando tú seas expuesto al virus llamado pecado. Muchos ya quieren vacunarse, quieren protegerse, pero no se quieren vacunar y no se quieren proteger del pecado. Y eso el Señor te llama, que tomes las precauciones y seas sabio desde el inicio.
desde el inicio de tu semana. Porque este pueblo que recibió al Cristo, al Mesías, empezó bien, alabándole, y terminó mal, negándole y crucificándolo. Así de fuerte, así de realista. Bien, te dejo, hermano, con esta palabra que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y a lo largo de los años ha ido teniendo más significado para mí de que momento en el que lo leí por primera vez. Efesios 6, capítulo 13 y capítulo 6, versículo 13 y el versículo 18. Yo quiero que medites conmigo, ¿sí? A ver si puedes abrir tu Biblia en estos pasajes. Efesios 6, versículo 13 y versículo 18. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toma toda la armadura de Dios. Mira, el Señor ya te lo dice en su palabra. Por eso te digo que ahora esto tiene más significado para mí. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Día malo vas a tener siempre, el pecado, la tentación, siempre va a estar allí. Y habiendo acabado todo, estar firmes con esa armadura. Una armadura espiritual. Porque recuerda, tu problema está en el corazón. Tu problema es espiritual. Y puedas estar firmes. Acompaña todo esto con oración en todo tiempo. Súplica en el Espíritu. Y velando. O sea, estando alerta, despierto, al tanto de las cosas que vienen a tu vida y te pueden arrastrar. Porque recuerda que Satanás anda como león rugiente, buscando el momento preciso para hacerte pecar, hacerte caer. Y súplica también, suplica por todos los santos. Recuerda, miren, les dejo con esto, hermanos. Un buen inicio no te garantiza un buen final. Y un mal inicio tampoco un final malo, sino todo lo contrario. Un hermoso final mientras haya ¿qué cosa? Arrepentimiento continuo y un arrepentimiento verdadero. Mientras aún estés con vida, recuerda, hay esperanza, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Espero que lo que hayamos meditado el día de hoy pueda haberte llevado a reflexionar sobre el inicio de tu semana, el inicio de tu día a día, y recordar que no se trata nada más de decirle a Dios cuánto lo amas o cuánto representa para ti, sino de demostrarlo aquí en la tierra con ese sumo cuidado, suma prioridad que le puedes dar. Siempre recuerda esa entrada triunfal. Mucha gente diciéndole amén, victoria, aleluya, hosana. Y esa misma gente, 5 días después, negándolo y arrastrándolo a la muerte. Que el Señor, que el rey, ese hijo de David, reine por siempre en tu corazón. Y te lleve a entender día a día. Porque día a día vamos entendiéndolo más. Cada vez más. Te apuesto, el Evangelio no es lo mismo para ti hoy que ayer. Cada vez sigue siendo más impresionante, de más impacto y de más esperanza para tu vida. Ora conmigo. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús por esta reflexión. Te rogamos, Padre, que toques los corazones de toda tu iglesia, de todos nosotros, y nos lleves a seguir perseverando, a seguir luchando para correr esa misma carrera que nuestro Señor Jesús corrió. Y así como Él fue recibido arriba en gloria, yo sé que tú también nos recibirás, Señor, llegado tu santo día, el día de tu regreso. Nos recibirás con los brazos abiertos, Señor,
para reinar juntos, para vivir por siempre, porque tu reino no es de este mundo, tu reino no está en esta tierra caída. Tú prometes un nuevo cielo, una nueva tierra, donde ya no habrá llanto, no habrá muerte y no habrá pecado. En eso ponemos nuestra confianza, en tu restauración para vida eterna, en esa resurrección de los muertos. Gracias, Señor, por todo, y permítenos seguir esforzándonos y seguir trabajando día a día para llevar tu reino y anunciar el Evangelio a los perdidos. Trae consuelo a los que aún siguen padeciendo por esta enfermedad, por esta pandemia y por cualquier otro mal. Trae consuelo y siempre demuestra, Señor, a tu iglesia, afírmanos con el Espíritu Santo que tú eres la gran esperanza, tú eres la gran respuesta. La gloria sea tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Un abrazo.